Museo de Arte de Lima. Y quería agradecerles por estar aquí, también agradecer a Diego por darnos esta charla en el marco de una exposición que estamos presentando ahora, Historias de Familia, la colección Castañeta Carrillo de Albornoz, que es una muestra que explora una colección muy específica relacionada con varios linajes de la nobleza limeña del siglo XVIII, que espero puedan ver en algún momento. La ponencia, ante todo voy a presentar a Diego. Diego Carrillo es arquitecto con una destacada trayectoria en diseño y construcción de madera, con más de 40 años de experiencia en este campo. Su formación académica comenzó en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde cursó estudios en la Facultad de Arquitectura, Artes y Humanidades entre 1975 y 1982. Posteriormente obtuvo una beca del Gobierno de España para realizar un doctorado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, completando el primer año en 1986. Su interés por la historia del arte lo llevó a cursar una maestría en Historia del Arte Peruano en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa entre 2017 y 2018. Actualmente es profesor de arquitectura en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde imparte el curso de construcción en madera. Su especialización en el uso de la madera lo ha conducido a desarrollar un enfoque histórico sobre el mobiliario virreinal en el Perú, a través de la investigación en archivos como el Archivo General de la Nación y el del Arzobispado de Lima. Ha profundizado en el estudio del mobiliario civil limeño de los siglos XVII y XVIII. Ha publicado diversos artículos académicos en revistas especializadas, entre ellos La plata en el mobiliario civil limeño a finales del siglo XVII, Estudios de platería San Eloy, española del 2023, El escritorio del mobiliario y la vida cotidiana limeña a fines del siglo XVII en Res Mobilis en 2021, y El mobiliario de la casa de Morada y Campo de Fernando Castilla Altamirano en la ciudad de los Reyes a fines del siglo XVII en la revista Surandino en 2020. La ponencia que nos va a presentar hoy se llama La cotidianidad del poder, el mobiliario de la élite limeña en los siglos XVII y XVIII. Y bueno, Diego, con tu presentación. Gracias a todos por venir. Vamos a hablar sobre el mobiliario limeño, fines del XVII, fines del XVIII. El mueble siempre nos puede dar una serie de referencias de la vida social, de la familia, de las personas. Esta referencia se la dedico a Manuel Castañeta, que fue muy amigo mío desde muy pequeño, desde el colegio. Cosas que pasan. ¿Me escuchan mejor? Ok, gracias. Comenzamos a podernos ubicar en el tiempo. Los peruanos tenemos un problema con el tema de los periodos. ¿Por qué? Porque en arquitectura, por ejemplo, en el virreinato lo manejamos por siglos. Los españoles lo manejan por reyes, por periodos. Tenemos una primera etapa, que igual sucede con el mobiliario de los Habsburgos, que es hasta 1700. En Lima hay un gran terremoto en 1687 y en este terremoto se destruye más o menos la mitad de la ciudad. Eso implica volver a construir con nuevos estilos y nuevas formas. Ahí no hay mucho cambio hasta ya cuando entran los Borbones, modifican totalmente, completamente el sistema de vida. Posteriormente vamos a darnos cuenta cuál es la diferencia. En 1746 hay un segundo terremoto que es mucho más fuerte que el primero y destruye toda la ciudad de Lima y además desaparece el Callao. A partir de esa fecha cambia totalmente la vivienda y el mobiliario. Son dos etapas. Los Habsburgos en la primera etapa y los Borbones en la segunda etapa, que es clarísimo. Ahora lo vamos a poder entender. Yo lo que he hecho es buscar en primeras fuentes, desde el siglo XVII al siglo XVIII, como arquitecto. No sé leer documentos, pero lo bueno de la vida es que escribo muy mal. Eso me ha permitido, a base de la propia experiencia, ir entendiendo. Los documentos tienen más o menos un tipo de inicio y después hay una serie de
de elementos que se tienen, que se van transcribiendo, y yo lo que básicamente busco son inventarios de bienes que son de este tipo. Esos documentos lo que hago es, tomo foto, de ahí los ordeno, los transcribo y luego los interpreto. Este es el proceso en el cual lo hago. Es con paciencia y con tiempo se va haciendo. Y también me baso en almonedas. Normalmente un inventario y almonedas tiene esa relación: esclavos, platería, joya, pinturas, mobiliario y ropa. Es lo que se tiene, es lo que se puede encontrar. A veces se encuentran inventarios de 15 páginas, 20 páginas, como inventarios de 2, 3 páginas. Es ir buscando. El Archivo General de la Nación tiene los notarios, algunos notarios tienen índices, otros no tienen índices. Entonces es más o menos complicada la búsqueda. Pero con paciencia y con tiempo se va encontrando. Ahora vamos a ubicar en el tiempo. Fines del 17, esta es una vista de Sevilla. ¿Cómo era Sevilla? De ahí venían la mayoría de los españoles a nuestra ciudad. Y reinaba Carlos II. Es la época que más o menos yo he hecho la mayor investigación, fines del 17. Es rey de Nápoles, Sicilia, Cerdeña, duque de Milán, Borgoña y sobre los Países Bajos. Es una gran área de Europa que manejaba el rey de España. Viene al Perú, algunos vienen a casarse con las limeñas. Normalmente vienen muchos más hombres solos que mujeres solas en el virreinato. Y esto es Lima. Esta es la ciudad de Lima. Es un cuadro que muchos lo conocen. Lo más probable es que sea un domingo en la Plaza Mayor, en la Plaza de Armas. Y tenemos al fondo en la catedral, a la mano izquierda la casa del virrey y a la mano derecha los portales. El virrey llegaba al Callao y había una casa del virrey en el Callao, y de ahí se transportaba a Lima. Llegaba a Lima y ya se ubicaba. Generalmente venía con la virreina y con su familia. El problema cuando llegaba a Lima es que había los criollos, padre español, hijo criollo. El hijo criollo tenía una mucha mejor formación que el padre y no podía entrar al gobierno o gobernar el virreinato, porque era claro que solamente eran los españoles que podían manejar el virreinato. Entonces ahí hay una serie de conflictos económicos, sociales, que eso no es lo que yo estudio, pero sí se da debido a eso. O sea, es como que lleguen ahora extranjeros a manejar el Perú y tengan que ser los limeños. Entonces hay una confrontación entre ambas partes. Hay un manejo de poder. El Perú ya estaba dividido en 7 audiencias, se va dividiendo, pero ese es el tamaño del virreinato del Perú. Un virreinato muy extenso en el siglo XVII. Esto es un mapa, un poco para que vean cómo se veía el Perú en esa época. Eso es clarísimo. Ahí están, hay una serie de nombres de puertos, de ciudades, en la costa, en la sierra. Y hay un personaje muy importante a fin del 17. ¿Quién es Álvaro de Ibarra? Era un presidente de la audiencia, fue un asesor del conde de Lemos y hace de virrey, no siendo español, que es una cosa que no ha sido muy poco estudiada. Él maneja el virreinato del Perú durante 2 años, que es importante porque normalmente no se hacía, y él es una persona que durante ese tiempo se maneja todo el virreinato. Y también después entra este virrey, que es el primer arzobispo que maneja el virreinato del Perú, que es la iglesia que tiene el poder absoluto, tanto político como económico. Ya entrando a la ciudad de Lima. La ciudad de Lima es una ciudad que se amuralla, el mismo año del terremoto se termina la muralla y vamos a ubicarla. Acá tenemos la Plaza Mayor, la Plaza de Armas. Uno podía llegar y caminar a la ciudad en 30 minutos más o menos, a los extremos. Cruzaba el puente y llegaba al Rímac. Tenemos acá la zona de indios, que estaba cercada, había que pasar unas puertas. ¿Habían españoles que vivían con los indios? Sí, allá habían españoles. Yo he encontrado documentos que hay españoles que viven con indios en ese momento.
Y estas son las propiedades de la iglesia. La iglesia tiene muchas propiedades en Lima, como podrán ver. Tiene los monasterios, los conventos y las iglesias. Acá vamos a ver lo que es en la ciudad. Tenemos lo último, es el barrio San Lázaro, que es el Rima, cruzando el puente, que también había gente importante que vivía en esa zona, pero estaba separada de la muralla de la ciudad. Esto es la vida cotidiana de Lima. Es una ciudad de 37.000 habitantes, son 11 cuarteles. En el barrio San Lázaro queda el Baratillo, que son donde se comercializa mucho. Yo calculaba más o menos son 6.000 familias lo que había en Lima en ese momento. Se tiene más o menos una población negra de 20% y una población religiosa de 16%. Lo gracioso es que hay muchas carrozas y calesas. Todas las viviendas tienen un espacio para carrozas, en una ciudad que se caminaba en media hora y era tirada por mulas, no por caballos como nos han vendido en Disneylandia y las películas americanas, por si acaso. Son las mulas, y la gente salía afuera de la ciudad a las lomas de Mancae los fines de semana. La gente más rica tenía haciendas que hacían las grandes festividades en las haciendas. ¿Qué es lo que hacían? Los matrimonios, los bautizos, es lo que se hacía en las haciendas alrededor de Lima. Ahora, habían artesanos, sí. Acá tenemos una serie de artesanos. En el libro se mencionan ebanistas, pero yo no encontraba el término de ebanistas en los documentos. Eran carpinteros, de lo blanco y de lo negro. Arreglaban inclusive las carretas, como se dice ahí, los rodenos de molinos, y habían 8 tiendas. Carroceras habían 2 para las carrozas. Pintores habían muy pocos, 10 tiendas. Y sí había muchos plateros, como 200, y muchos carpinteros, como 300, que era lo que imperaba en la ciudad de Lima. Hay doradores. El cuero es muy importante también, se utiliza mucho en el mobiliario. Y se tiene los curtidores, luego pasa por los doradores y los guadamacileros, que eran los doradores del cuero, que era una especialidad que se tenía. Acá, ¿cómo vive, cómo es la mujer? ¿Cómo es la mujer fines del 17? Se viste de oscuro, siempre tiene la mantilla, siempre reza, por lo tanto lleva el rosario. Rosario a veces que tenían de perlas, incluso con Barturén. Tienen el abanico y el quitasol, por el tema del sol. Siempre, siempre, siempre lo llevan. Se reúnen en casas, la mujer, hay un espacio que después lo voy a explicar, y es muy devoto. Se reza al comienzo, al inicio y al final de cada momento. Por ejemplo, en esta charla hubiéramos rezado todos al inicio de la charla, cuando termine hubiéramos tenido que rezar. Eso era la forma de vida. Y cuando se va a casar, el padre le da una dote, que es muy importante, que es su defensa económica. ¿Qué significa eso? La mujer cuando se casa, y si el marido maneja el dinero de la familia y quiebra, a la primera persona que se le paga es a la mujer. Nunca la mujer puede perder su dote, y a su vez se da a la siguiente generación, a las mujeres, generalmente. Y eso le da una seguridad económica a la mujer. El hombre se maneja por las órdenes. Hay 3 grandes órdenes: de Calatrava, de Santiago y Alcántara. La de Santiago es la que más hombres tienen como grupo. Siempre en todos los documentos del 17, no del 18, siempre hay un presbítero, tanto para el hombre o para la mujer. Yo, por ejemplo, he encontrado el censo de 1700, a los mayores de 50 años se le denomina inútiles, por si acaso, así es. Cuando hay en una familia que existe el hombre, figura el nombre del hombre. Cuando en una familia existe la mujer viuda y algún hijo hombre, figura el nombre del hijo. Y en una familia, cuando todas son mujeres y no hay un hombre, se dice mujeres, no se le da el nombre.
tenemos... las capellanías. ¿Qué son las capellanías? Cuando se muere, tanto la mujer como el hombre, nunca se va al cielo, nunca se va al infierno. Siempre nos hemos portado mal, por lo tanto nos vamos al purgatorio. Eso es lo que nos vendía la iglesia. Por lo tanto, había que rezar. Mientras más te rece, más rápido llegas al cielo. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo? No se sabe. Entonces, cuando uno dejaba todo su dinero, las familias generalmente eran 2 hijos, más o menos, 2 o 3 máximos. Era el promedio de hijos que había en el siglo XVII. 18 aumentan. Entonces, generalmente un hijo entraba a la iglesia. Cuando entraban los hijos a la iglesia, el hijo sí entraba al final del testamento. Cuando era una monja, había monjas blancas y monjas negras, según su nivel económico. La abadesa era la que decidía por la monja, siempre. La abadesa decidía por los bienes que le tocaban a la monja. Entonces, cuando se fundaban las capellanías, que habían bastantes, lo que se hacía es, se daba todas las propiedades en nombre de la iglesia. La iglesia manejaba, y habían personas en la ciudad de Lima que manejaban los alquileres y las propiedades de la iglesia para poder cobrar y para poder rezar. Y los censos era cuando uno se moría y dejaba un porcentaje de la vivienda. Por ejemplo, uno dejaba el 20% de su vivienda para que le recen porque tenía hijos y decía que eso era lo que había que hacer. Por lo tanto, lo que sucedía era de que cuando heredaban los hijos las propiedades, tenían que pagar una renta a la iglesia por ese porcentaje que estaba preestablecido. Si querían ellos tener la propiedad completa, tenían que comprar el censo a la iglesia. Eso es un poco para que vean cómo se manejaba. Por eso que la iglesia se va haciendo muy rica en el 17 y después con el 18, ¿no? Ahora, ya entrando a los inventarios, ¿cómo se describen las casas en esa época? A base de las puertas. Normalmente he encontrado muy pocas propiedades en las cuales figuran las dimensiones del terreno. Te decía, las casas tienen 5 puertas, 8 puertas, 3 puertas, 10 puertas. ¿Qué significa eso? Toda casa tenía un ingreso a la vivienda, una tienda y una carrocera. Y de ahí, si tenían más puertas, ya dependían. Las tiendas estaban en todo nivel, cerca a la plaza de armas y lejos de la plaza de armas. No es un tema económico, es un tema de ciudad. O sea, las tiendas estaban en toda la ciudad. Las tiendas sin asesoría significa que podían haber plateros, podían haber carpinteros, doradores, de la gente que trabajaba en la ciudad. Inclusive, yo he encontrado un inventario que en la Plaza Mayor, y algunos otros también, se alquilaban cuartos. O sea, cuando llegaba al Perú un español, no llegaba con dinero. La mayoría llegaba pobre. Llegaba al Callao y después venía a Lima. Y en Lima comenzaba en un cuarto. Alquilaba un cuarto en una propiedad que estaba ahí en varias partes, y de ahí ya prosperaba y luego se mudaba a una casa. Eso es un poco el proceso de cualquier persona que viaje y decida vivir en otro país. Acá tenemos, eso lo he sacado yo del área, es un plano interpretativo por si acaso. Este es el área total de una propiedad. Se tiene la casa, que es lo que se alquila, y la casa de morada, a veces denominada casa principal, es la casa del dueño. Esa es la forma que hay. Generalmente las propiedades tenían, como lo digo, varias puertas, que es como se denominaban, y tenía una serie de ambientes que lo voy a explicar, para podernos ubicar luego en el mobiliario. Acá tenemos la casa de morada, es la casa principal. Tenemos el zaguán, que es el ingreso. Tenemos una tienda o asesoría, inclusive a veces se alquilaba como cuarto o como vivienda a personas que llegaban. Y se tenía la carrocera. Esta carrocera, todos tenían carrocera como espacio, tuvieran o no tuvieran carroza. Era el concepto de vivienda en ese momento. De ahí comenzamos. Al fondo estaba el corral, había una cocina y estaban las mulas, evidentemente que se usaban para las carrozas. Que es el espacio la cocina es un espacio muy poco explicado en los inventarios. Otro tema es los esclavos. La mujer no era digna si no tenía esclavo, no importa el nivel económico. Mujer sin esclava no era una mujer digna entre la ciudad. Y a su vez, en viviendas de gente mucho más rica, generalmente había el esclavo mayor
que manejaba a todos los hombres y la esclava mayor que manejaba a todas las esclavas. Las mujeres, por ejemplo, tenían la esclava, y hay mucha venta de esclavas de mujeres. ¿Qué es lo que pasaba? Si, por ejemplo, lo que sucede en una casa normalmente, uno tiene una persona que es una empleada en su casa y no funciona correctamente, bueno, en este momento la despides y tomas otra. En esa época se vendía. Y las mujeres más comerciantes lo que hacían es, educaban a una esclava, la vendían, hacían dinero y sencillamente iban y vendían, compraban y vendían, ¿no? Y era la forma de que la mujer se manejaba en la sociedad. O sea, la esclava era importantísima para la mujer. No figura habitaciones para esclavos, no figuran camas para los esclavos en los documentos que yo he encontrado. Tampoco figuran juguetes para niños. Este es el zaguán, que todos lo ubicamos como tal. Eso, entramos a un patio y posteriormente en las casas más ricas había un oratorio, que era un espacio independiente para que la familia hiciera una serie de temas religiosos, ¿no? Tenía el oratorio completo, con todo para que venga el cura y haga la misa, todo completo, el cáliz, la ropa que vestían, totalmente completo. De ahí se ingresa a la sala. La sala es un espacio austero, no es el espacio más importante. Y de ahí se entran a dos espacios. Al primero, a la recámara, que da hacia el dormitorio, y la cámara. En el dormitorio dormía la familia completa. El padre, la madre, generalmente en una cama. He encontrado solamente en un inventario camas separadas, padre y madre. Y los hijos supuestamente también dormían en la misma cama. También he encontrado una persona muy rica que tiene camas para cada hija, pero eso era rarísimo. La mujer, la primera menstruación, a casarse, inmediatamente. Se casan 15, 14, 16 años. El hombre también sale de la casa a muy temprana edad porque tiene que trabajar. ¿Dónde trabaja? Con algún familiar o alguna persona más conocida. En caso de gente más pobre, lo que se hacía era, se iba como aprendiz en algo dentro de la ciudad. Y el espacio más importante es la cuadra, el espacio de la mujer. En este espacio es donde está la riqueza de la casa. La mujer representa a la riqueza a través del mobiliario. No es la sala, es la cuadra. Segundo nivel es la cámara o el dormitorio. La sala era muy austera y generalmente grandes eventos se hacían fuera de la ciudad. Yo en los inventarios he encontrado, por ejemplo, 2 cucharas, 5 tenedores, un cuchillo, cosa que es imposible con eso comer, y potes. Todo era porcelana china. Por lo tanto, yo creo que en ese época todavía se comía con la mano. Porque acá hay una confusión. Todo dormitorio al frente tenía un oratorio, independientemente del oratorio que existe como espacio. En el oratorio del dormitorio, por ejemplo, unas personas mayores tienen una cómoda y tienen una serie de vírgenes y le rezan todos los días. Eso es un oratorio, ese es el concepto de oratorio en el siglo XVII, que se ha mantenido hasta el día de hoy, que es lo que se tenía. El oratorio en la cámara, todos tenían oratorio en la cámara, y además había la gente más rica que tenía un espacio como oratorio. A fines del 17, Santa Rosa es canonificada. El 95% yo calculo de inventarios tienen una Santa Rosa como pintura en su casa. Acá inclusive hay el reverendo que tiene 60 lienzos pintados en Lima. Ramiteros, fruteros, navíos, ermitaños, una serie de temas, desgraciadamente con los terremotos se han perdido. La pintura no era cara, que después veremos posteriormente, pero todas las personas tenían un Santa Rosa en su casa. Había mucha piedra bamanga también en las casas de Lima, ya sea como planchas o como pequeñas esculturas, era muy común. ¿Y cómo se iluminaba? Se iluminaba con los candeleros y con unas cornucopias. Acá he conseguido una, realmente tiene una vela adelante, habían estas cornucopias que estaban en las casas. No habían arañas ni faroles. Esto es una palangana. ¿Para qué se usaba? Esa incisión que tienen era para poner el cuello.
para cortar la barba de los hombres o para cortar el pelo. Y tenía un vestido completo para hacer el corte, por el tema de la ropa, que es lo que se tenía, y eran de plata. Ahora, había objetos de plata, muchísimos. La gente que no tenía dinero compraba en vidrio que se pusiera en Ica, básicamente, o en cerámica, ¿no? Acá, eso para nosotros es una pintura, pero para la época no es así. Se tiene a el ángel que está pensando, es una anunciación supuestamente, esta es la mujer que podría estar embarazada. Esto es un oratorio de casa, el concepto de oratorio de casa, y esto de acá es un escritorio que le llaman pargueño. O sea, esto de acá representa a la mujer el posible embarazo, que es completamente distinto. Nosotros lo vemos con una pintura, no lo vemos. Y la alfombra. Había muchas alfombras que después explicaré. La alfombra no era para caminar, era para sentarse en ella. Y los cojines. La mujer en la cuadra usaba muchos cojines. O sea, esta representación tiene todos los elementos para que la mujer se identifique en él. Ahora entramos a la cuadra. Podemos ver que está la cuadra aquí, en esta parte, y esta es la cuadra. La cuadra tiene unos estrados o tarimas en varias partes. Esta es la zona donde está la cuadra. Alrededor están los muebles más finos. ¿Y cómo funciona? Ahí está la dueña de casa. A veces hay telas en las paredes. Y estas son las invitadas que se reúnen. En Lima se reunían mucho. En la cuadra la mujer lo que hace transacciones económicas. ¿A qué me refiero? Por las amistades uno logra que los maridos tengan negocios entre sí. ¿Cómo reconozco una mujer muy sociable? Por la cantidad de cojines. Había mujeres que tenían 6 cojines, por ejemplo, que eso no es muy importante, pero había mujeres que tenían 24 cojines. Esa mujer quiere decir que es una mujer que era muy sociable. ¿Los cojines eran caros? Sí eran caros. Las alfombras sobre los estrados son cairinas o cairanas a veces, que son del sur de España. No he encontrado referentes. Y habían alfombras blancas y negras de Quito, muchas alfombras blancas y negras de Quito. Otra cosa que hay también es que se tiene la alfombra para rezar. O sea, las iglesias no tenían bancas. La mujer llegaba a la alfombra y se rodeaba con su propia alfombra que le llevaba de su casa. El escaparate es un mueble importante, generalmente se hablan que son de 2 cuerpos, y está en varios ambientes de la casa. Está en el dormitorio, está en la cuadra, que sirve para guardar. En el dormitorio sirve como oratorio. Abajo se tiene la ropa y encima se tiene las cruces, las imágenes que uno tiene o tabernáculos. Y en la cuadra es igual. La música en nuestra ciudad, muy pocas personas he encontrado que tocaban un instrumento que tuvieran el arpa, la viela, la cítara, guitarras son instrumentos que yo he encontrado. En la vida cotidiana, muy poca gente tocaba instrumentos musicales. No es lo nuestro. Lo que sí había, se describía Lima como una ciudad que tenía muy buen clima, se comía muy bien, y todo lo que se trajese, todo se podía sembrar y todo crecía, que es lo que sabemos hoy en día, ¿no? Ahora, ya viendo con los muebles, hay un problema con los términos. Bufete es una mesa. Es una mesa alta, en la cual se puede colocar un escritorio encima. Después explicaré qué es un escritorio, para los que no conocen. Había muebles en plata y había muebles de madera enchapados en plata. Y el bufetillo. ¿Qué es el bufetillo? Es una mesa muy pequeña para que cuando las mujeres estuvieran sentadas en la cuadra pudieran colocar ahí su mate, o tomaban chocolate también, o cualquier elemento. Y los materiales básicamente era caoba, cedro, muy poco. Había más cocobolo, que es mexicana, ébano y marfil,
y habían enchapados en plata y plata maciza que se han perdido. Este es un mueble, este es el escritorio. ¿Por qué se denomina vargueño? Porque a fines del 19 un señor Vargas hizo una exposición en Londres y de ahí tomaron el nombre de vargueño. Inclusive la Real Académica Española lo puso. Los años 70, 80 los españoles comenzaron a averiguar y no existía en los documentos el término vargueño, sino escritorio. Estos escritorios en el siglo XVII son pequeños, no son grandes. En el Perú, habían en España, y he encontrado que en Jauja también se hacían. Habían de ébano, carey, y también habían los bronceados. Los más grandes, está mal escrito, son de 1 metro de longitud, son los de mayor longitud que yo he encontrado. En Quito se hacía mucho escritorio. En Quito había muy buena carpintería y se traían, hay muchos muebles en Lima que eran de Quito. Habían alfombras de Quito y había escritorios de Quito. He encontrado un par de biombos de Quito. El biombo en Lima no se usaba porque la cuadra era un espacio independiente. En México la cuadra estaba en una esquina de la sala, igual que España. Eso es una gran diferencia. O sea, la mujer era sumamente importante en el virreinato. Acá he encontrado en un documento 2 escritorios hechos en Lima. Esta es la forma que estaba escrito el documento. El término Lima también es un poco extraño, porque obviamente se habla de la Ciudad de los Reyes. En este documento, cuando te hablan de la pieza, te hablan hecho en Lima. Está hecho en madera, forrado en plata y espejos. Y son 2. En uno tiene una pintura sobre bronce a Sansón, y en el otro a Císara, que es un rey, de madera plateada. Tiene ahí dice claramente, unas patas de madera forradas y guarnecidas en plata. Los bufetes son las mesas en las cuales se apoya, estaban acabadas en ventún negro, y lo extraño es que estos escritorios no estaban acabados lateralmente. Yo considero que ese es un mueble limeño, que son los muebles limeños. Yo considero que en el 17 son muebles hechos en plata, finalmente, o enchapados en plata. Ahora pasamos al mueble más importante. El dormitorio era un lugar santo en las casas de Morala. Pinturas religiosas alrededor, y se tenía una cuja y una cama. La cuja es la estructura de madera, y en algunos casos tenían 2 cabeceras, una cabecera. Las más antiguas, o sea, comienzo del 17, mediados del 17, eran doradas. Ya a fines del 17 aparecen las columnas salomónicas. Y las más comunes eran de granadillo cuando venían de España, de Sevilla. Cocobolo es una madera mexicana que se usaba en muebles, y la madera amarilla es una madera de Guayaquil, que se denomina madera amarilla. En algunos casos he encontrado camas de palo santo, muy finas, inclusive de ébano y marfil bronceadas, eran camas muy caras, y de sándalo, que es una madera de la India. Estas camas tienen los colchones y tienen generalmente, como tenemos muchas casas hoy en día, un crucifijo en la parte posterior, una pintura de algún santo o alguna santa. Y acá tienen una gotera, a veces con cielo, que es la parte superior de la cama, y tenían la parte inferior que se denomina rodapiés, que es lo que cubre el colchón, y el respaldo o dorsal donde estaba el crucifijo o el elemento religioso. Siempre el elemento religioso. ¿Por qué? Porque ahí se hace la familia. Es el lugar más importante. Es la cámara. Es el lugar donde se crea la familia. Por eso que tiene que ser un lugar santo. Acá tenemos nosotros la almohada también, que se tiene ahí, y posteriormente el acerico. El acerico es una pequeña almohada más o menos de 30 por 30 centímetros, que es donde ponía la cabeza cuando dormía. Siempre todos tienen su acerico. Puede ser de Bretaña, de Inglaterra, de Cambrai. Es un elemento caro también a veces. Y la sobrecama, que es la cubrecama. Y tenemos las sábanas. Lo que es, ahí tenemos la descripción, que está como se escribía. En el caso de la ropa, sí era de todas partes.
tenía ropa de Inglaterra, ropa de Italia, ropa de España, ropa china. En el caso del dormitorio, los elementos, tenías de China y básicamente de algunas partes. Yo tuve un problema al inicio porque encontraba cuja y cama. Entonces no sabía cuál era, no eran sinónimos. Cuja es la estructura de madera y cama es todo lo que lo viste. La ciudad de Lima tiene un pabellón que es para cubrirse los insectos. Hace 40 años que vivíamos en Lima, los 50 años teníamos los insectos cerca de la ciudad porque estaba el campo más cerca. Entonces se cubría con, esto lo puse transparente para poder entender, pero algunos eran de algodón, se hacía en Cajamarca, inclusive a veces hacían la pieza completa, se mandaba a hacer. Y esto se usaba, las cortinas, ahí tienen una serie de elementos, se tapaba con una cortina y uno ingresaba a la cama y se tenía el alamar. El alamar es un elemento que se utiliza a partir del siglo XVIII en ropa, en el siglo XVII se utiliza en la cama, que es lo que se tiene, y se cerraba por un tema de intimidad. En el mismo cuarto dormían los hijos y los padres, entonces para tener una intimidad cerraban la cama, o sea, el espacio de la cama. Ahora, hay otros muebles que los voy a nombrar, que no voy a hablar sobre ellos, pero que son los que existen. Un aparador, el azar. El escaparate es un mueble, para mí, multiuso. Está en la sala donde se pone la vajilla, en el lavatorio también, en la cuadra, en la cama. Es el mueble que más espacios se tiene. Las escribanías, y que están forradas a veces en baqueta. Baqueta es lo que se denomina cuero, de Moscovia cuando era importada y mucho de Huamanga cuando se hacía en el Perú. Y también de Badán. Mucho en Quito. Siempre Quito está presente en el mobiliario, en el 17. También jauja había, petacas, como he encontrado de Chachamoya, de Chachapoya, de Cajamarca, de Junín, de México, que es donde se guardaban pequeños objetos, ¿no? Sillas había, y las cajas de Panamá. Las cajas de Panamá están presentes en el 17 y 18. Son las cajas para guardar los objetos de la casa, ya sea ropa que no se usa, puede ser forestación, vajilla, siempre hay cajas de Panamá, siempre, 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 de distintos tamaños, ¿no? Este es un taburete que se usaba en la cuadra, por ejemplo, ¿no? Y los joyeros eran importantes. La mujer tenía que tener, se denominaban baulitos, no joyeros. El baúl grande guardaba ropa y el baulito era donde se guardaban las joyas. La mujer, eran finos generalmente. Esto es encontrado con barniz de pasto. Estas son las maderas que se utilizan: el cocobolo, la madera amarilla y el granadillo. Son las maderas que se utilizan en el siglo XVII para mobiliario. El ébano, marfil y carey y la concha de nácar, que generalmente se traía de China, el mueble. Y acá podemos ver hecho una relación de costos para poder entender. Lo más caro es la cama. Bufete de plata pura es una mesa. Los esclavos son caros. La mujer que está en la edad de la reproducción es lo más caro que hay. Mayores generalmente se regalan a la iglesia y en algunos casos se le da la libertad, se llaman libertarios. Joyas, las joyas eran perlas que tenían plata, oro, y es un elemento muy importante dentro de la dote. También teníamos los escritorios, que ya lo hemos visto, bufetillos chicos, escaparates, poco, las alfombras, mantillas caras, más caras que las pinturas eran muy baratas. Las pinturas costaban 10 pies, he encontrado una pintura de Zurbarán, costaba 100 pesos. Para que vean, los referentes eran completamente distintos a los nuestros hoy en día. Tenían los taburetes y las sillas, que eran las más baratas. Pero eso es un poco una estructura de costos para poder entender cómo se manejaba la sociedad en ese momento con respecto a los bienes de casa. Muchos bienes no había, eran pocos. Gente muy rica tenía. Yo he encontrado, por ejemplo, un conde que tenía todos los cuadros de los virreyes en su casa, que es algo extraño. Que conté la cantidad de cuadros con la cantidad de virreyes y coinciden en el momento de su muerte. Ahora pasamos al 18. Si ven, Carlos III es un rey que le interesa mucho el mueble inglés, que llega a Lima con mucho color. La ciudad de Lima sigue siendo igual, sigue siendo amurallada,
crece, cambia, y voy a hacer una comparación entre los espacios del 17 y los espacios del 18. Esas son las etapas que se tienen y ese es el 18. Lo que está en amarillo es lo que aparece. Se tiene el oratorio, una casa, sala, recámara, cámara y cuadra. Son básicamente los espacios que tienen aparte del patio, la huerta, etc. Fines del 17 comienza a aparecer el jardín. ¿Ya? En el 18, además de esos espacios, aparece la antecuadra, que está previamente a la cuadra. Aparecen los dormitorios, ya eso no es uno, sino ya son varios. Ya los hijos duermen independientemente. Aparece el cuarto de estudio y la oficina. Crecen los espacios como tales en las viviendas. Esta es una casa que he sacado de un documento existente de la época. Encontré en un documento un dibujo que lo he adaptado para que lo vean, en lugar de dibujado, para que se entienda. Este es el zaguán. Está escrito como está escrito, por si acaso, en el inventario, ¿eh? No es un error mío. Tienen siempre la cochera y tienen la tienda tutorial. Mantienen el mismo esquema que el siglo XVII. 3 puertas al ingreso de la casa. Pero ya va cambiando. Tenemos el patio y al patio da la cuadra directamente. Ya no de la sala, sino al patio. Ya está independizada. Y tenemos igual el estrado, o sea, el mismo concepto que el 17. Tenemos la sala, que va separada, y cerca a la sala van los dormitorios. Se tenían puertas de madera o se tenían cortinas como separación, tanto en el 17 como en el 18. Y había un estudio que estaba ligado al dormitorio. Se denominaba también alcobas. Y aparece, las camas y evidentemente el oratorio en el dormitorio principal. Siempre se relaciona que está al frente de la cama. Y la zona de servicio, la cocina, el corral donde estaban los esclavos, y había un corralito que tenía vestigios de bomba, que significa que ahí sacaban el agua para la vivienda. Eso es lo que es una casa como concepto del siglo XVIII, más o menos 1700 a 1800, 100 años después de la primera parte. La cuadra igual va a ser una comparación, que es el mobiliario que se tenía fines del 17 con fines del 18. ¿Qué aparece? En el 18 aparece mucho mueble inglés, acabados en caoba. Las papeleras, las cómodas con tableros de piedra de jaspe, aparece la mesa redonda. 17 hay mesas cuadradas, no hay mesas redondas. Y evidentemente de plata, ¿no? Y aparecen las repisas doradas que están sobre las puertas y con las cortinas. Generalmente encontraban muchos cuadros sobre la puerta, pero siempre repisas. Estas repisas se colocaban sobre la puerta, doradas, y con sus cortinas, que eran los separadores de ambientes. Acá, para ver un poco la diferencia, hay los Habsburgo y los Borbones, que es completamente distinto, ¿no? Ese es el detalle de un escaparate. El nombre lo he encontrado en un documento que después lo vamos a ver. Que eso es el exterior de una puerta y la parte interior del mueble. Esto estaba en la cuadra, el espacio más rico de la casa, el mueble más importante. Y este es un escaparate de Concheperla que aparece en la segunda mitad del siglo XVIII, después del terremoto. Antes del terremoto no he encontrado ningún documento que tenga. He encontrado un documento en 1750 que se hace un escritorio, después lo explicaré. Pero hay uno en el Museo de Osma, que algunos lo conocerán, otro en el Museo de Arte de Dallas, y yo he encontrado un tercero en un documento que espero que esté en una parte del mundo, que ahí lo describen clarísimo. Esta es la descripción del documento, un escaparate de 2 cuerpos con sus cajones en el medio, todo en concheperla, por dentro, y fuera muy fino, con las cabezas de las 8 columnas en plata. Estas son en bronce, las que vemos ahí en foto. Y la remata un águila en concheperla y tiene un ovalado con un marquito de plata dorada y la imagen de San José, San Joseph. Y tiene 4 leones dorados en la parte inferior. Y una diferencia con los 2 muebles es que tenía una tarima de madera colorada
iba sobre una tarima, no iba directamente al piso, por la importancia del mueble. Acá tenemos un contador, mueble chiquito en la parte superior, un escritorio y una mesa para ir marfil, que son igual de la segunda mitad. Yo he encontrado un escritorio que tiene al centro una pieza en Piero da Manga. Podría ser hecho en Lima, 1750 más o menos. No tengo la seguridad todavía. 18 me falta investigar más. Más o menos estoy investigando un año y medio, por si acaso, el 17 como 4 años aproximadamente, revisando documentos. Ya es un poco de paciencia y con el tiempo se encontrarán cosas, porque efectivamente se encuentran. Ya aparecen las arañas de plata en las casas, también hay de cristal, para iluminar. Y aparecen las cornucopias. Las cornucopias tienen un espejo y en la parte inferior, acá, tienen para una vela. Y aparecen los faroles también, que te hablan de 4 piezas, o sea, era un farol cuadrado. Esto es un mueble de plata de fines del 18 que iba en la cuadra. Llegaban los invitados y la mujer sacaba su mesita de plata pura o plata enchapada en plata para que sus invitados tomasen el mate o el chocolate y conversasen. Y a su vez verificasen con quién se casan los hijos, ¿no? Hoy día la madre todavía, cuando sabe la mujer, está viendo si el futuro novio funciona como marido o no. Todavía seguimos con esa costumbre. La mamá le pregunta a la hija, ¿con quién está saliendo? Te dice, no, a mí no me gusta ese novio, a este sí. Igual se hacía en la misma época. Se tenía ese concepto. La mujer decidía con quién se casaban los hijos. Luego el hombre ya negociaba el tema económico, pero la mujer siempre era la que decidía finalmente cómo era la persona. Entonces, mujeres muy ricas tenían muebles de plata. Yo he encontrado un inventario. Este es el joyero, por ejemplo. ¿Por qué el joyero era muy rico? Tú llegas a las amigas, le enseñas lo que te acabas de comprar, sacas tu joyerito a la cuadra y tiene que ser muy fino. Y le enseñas el joyero a tus amigas. Es donde se guardaban las joyas. Y esto de acá es una cajita, era el posturero que lo sacaba para poder coser con las amistades o bordar cuando estabas sentadas en la cuadra sobre los cojines. Y tienes este interior, que es importante. Ahí se guardan los hilos y todo lo que se tiene. Yo he encontrado 2 viudas limeñas, fines del 17, que se han muerto con 2 años de diferencia, que tenían muchos objetos de plata. Yo calculo que eran las 2 viudas que manejaban la ciudad de Lima. Cada una. Vivían a 9 cuadras una de la otra, más o menos, para que vean qué es lo que se tenía, que era la ciudad, ¿no? Aunque parezca mentira, a veces dicen las mujeres, no, las mujeres tenían mucha importancia en el virreinato. Lo que pasa es que se veía en un segundo plano. Ellas no decían con quién se casaban, pero en el momento que se casaban, en el momento que ya tenían el marido, finalmente ellas decidían muchas cosas y representaban el dinero, representaban la riqueza de la familia. Acá ya entrando, este es un grabado de la Quinta Presa, fin del 18. Francisca Gaviño Reaño se casa primero con Agustín Salazar y se casa con Carrillo del Rocoso. La época del mueble que está abajo. Y lo interesante que en grabado ya la limeña se viste como el dibujo de arriba, no la francesa como está el cuadro de Lozano. Ahí hay una diferencia también, hay una forma de vestir distinta. Si uno se ve el grabado, lo que pasa es que está muy chico, acá hay una mujer y todas tienen el mismo tipo de vestido, por acá también, si uno baja lo va a ver, que es una forma de vestirse completamente distinta a la pintura de Lozano. Ahí también hay un cambio de modas y hay ya una pertenencia hacia Lima, porque es una moda limeña, no es una moda, o sea, es una moda traída de afuera, modificada y cambiada. Este es el mueble que se tiene abajo, es un escritorio o writing desk. Yo creo que es una papelera inglesa como nombre, porque es lo que yo he encontrado y que lo que se describe en los inventarios. Todavía no tengo la plena seguridad porque me falta investigar más, pero para mí es una papelera inglesa como nombre, ¿no? Este es el remate superior
que Chippendale tenía muebles equivalentes a esta parte de acá, en la parte superior. Tenemos la puerta, y la puerta, en este caso, podemos ver que tiene dibujos japoneses, y el borde parece que fuera hecho en cuero. El dorado parece que fuera hecho en cuero. El concepto del cuero. Eran muebles ingleses. Los ingleses ya tenían durante el siglo XVIII muebles chinos y muebles japoneses, un poco la cosa mezclada, pero era una moda que se usaba. ¿Por qué llega este mueble a Lima si no tiene nada que ver con los muebles limeños? Porque Carlos III impone la moda inglesa en España, y a su vez hay estos muebles que llegan. Este señor Carrero es un hombre muy rico y se trae este mueble a Lima. Hay otros muebles en el Virreinato del Perú, en Chile creo que hay otro parecido, y acá podemos ver un poco lo que son. Comienzo del siglo XVIII, son las épocas que hay. Reina Ana, esto es fines del 20, va modificándose un poco el remate superior, las patas siguen siendo cuadrados, tienen igual el chaflán para el escritorio, y esto 740 ya se vuelve más barroco, mucho más curvas hay en el mueble, que es lo que podemos ver. Y este es el interior del mueble de abajo abierto. En Francia se denominaban estos muebles coromandel, en Inglaterra se denominaban bantam, y en Holanda batavia. Es un mueble que tiene un espejo en la parte superior, cajoncitos laterales, hay pajaritos dibujados, y tengo el escritorio en la parte inferior. Acá podemos ver de cerca la parte posterior de la puerta y lo que es el espejo con los cajones. Y siempre hay las dos columnas laterales. Esto es el escritorio mismo, con las piezas, vemos los animales, las flores. No he hecho la investigación, eso toma un tiempo, ver qué madera es, la laca si es japonesa, si está hecho en Oriente. Los ingleses también hacían este tipo de muebles en el 18, y la cerrajería de bronce, supongo yo, la limeña plata, y eso finalmente es todo lo que tengo por ahora para poderles decir. Y estos son los libros que he hecho. Ahí está mi correo si alguien quiere hacer una consulta. Gracias por todo, por su atención. Mil gracias, Diego, por tu presentación. Yo, bueno, aparte de felicitarte por el excelente trabajo documental que has hecho, yo tenía una consulta que tiene que ver con esta especie de mundos paralelos que surgen, sobre todo me imagino en el caso del mobiliario del siglo XVII, entre lo que está descrito y lo que existe, ¿no? Que es algo que es como a veces difícil de relacionar en muchos casos, ¿no? ¿Cómo has llevado tu investigación en ese sentido? Porque, bueno, Lima es una ciudad que ha sufrido particularmente la desaparición de este tipo de objetos. De hecho, en la muestra podrán ver que, en general, todo lo que tiene que ver con ese universo material de las, no solamente de las élites limeñas en general, de la cultura material virreinal, civil sobre todo, se presenta como una especie de mundo de fragmentos con enormes vacíos, incluso para el siglo XVIII, es una época que es más cercana a nosotros, ¿no? Coméntame un poco, porque eso es un interrogante, ¿cómo vas en ese caso, cómo estás resolviendo esa posibilidad de pensar la documentación en relación con objetos concretos, ¿no? O sea, lo que hago yo comienzo a investigar y me encuentro en una serie de nombres que no conozco. Por ejemplo, escritorio, para mí no existía. Para mí el escritorio, este es un escritorio para mí. Y encuentro bufetes. Y de repente encuentro un escritorio sobre un bufete. Digo, no, eso está mal. Encuentro cuja y cama. No pueden ser sinónimos. Y a través de los inventarios comienzo a entender. Tengo el diccionario, el primer diccionario de Covarrubias, que es mi fuente. Comienzo el 17, y María Paz Aguiló es una española que hace una investigación en los años 90, es un doctorado, y escribe un libro sobre el mobiliario español. Y ese es mi referente. Acuérdense que Lima es una ciudad muy rica y muy cercana a España, y eso me permite a mí poder conocer. Y comienzo a encontrar documentos, por ejemplo, que me hablan de la cuja y de la cama, juntos. Entonces ya no es lo mismo. Y comienzan a describirme en unos documentos las camas y en otros documentos las cujas. Entonces ahí voy haciendo el match.
poco a poco. Más o menos se revisaron unos 1500 documentos, por si acaso, ¿no? No han sido 200 ni 100. O sea, bastantes son. Soy un poco obsesivo con la documentación y con la búsqueda, pero eso me ha permitido poder entender y comprender cómo era el ciudadano limeño y qué cosas es lo que tenía en su casa. Todavía sigo investigando, voy a escribir, estoy escribiendo un libro, espero que en 3 meses pueda terminar, siglo XVII. Y quiero terminar de revisar todos los documentos de los últimos 30 años, todos, no dejar ninguno, todos los protocolos. Ya me faltan 2%, me falta muy poco. 18, recién habré revisado un 10%. Hay mucha información, hay que ir poco a poco y hay que ir interconectando la información. 18 es mucho más escrito, pero el problema de la información es que comienza el 16, se escribe algo y se salta al 18, 2 oraciones del 17, que ese es el problema. Lo que me ha permitido es solamente leía libros sobre el 17, muy poco había, y documentos del 17. No veía libros del 18, porque me podía modificar el concepto de lo que era el mobiliario y cómo eran las casas del 17. Cuando ya lo tuve claro, comencé a investigar el 18, ahí comienzo a leer libros del 18. Inclusive, yo todavía tengo un problema actualmente de qué libro se ha escrito en España sobre la influencia del mueble inglés en España y en las colonias americanas, ¿no? Porque México y el Perú tenían lo suyo. Lima era distinto que México. Cada ciudad tenía lo propio. Y eso es un poco lo que hacía yo lo que hago, ¿no? ¿Hay alguien del público que tenga alguna pregunta? Dime. Sí, por favor. Bueno, primero, buenas tardes, me ha gustado mucho esa exposición y mi consulta sería ¿dónde podemos encontrar, bueno, tienen sus libros ahí publicados, ¿dónde los podemos encontrar nosotros para leer? Libros todavía no tengo, voy a publicar. Artículos he publicado algunos que están ahí, que se pueden buscar, son artículos científicos. El problema es que hay muy poco publicado, o sea, hay muy poco publicado. No, o sea, yo soy la primera persona que va a escribir sobre el mobiliario limeño en el 17. O sea, no existe un libro del 17 en el Perú. Existen artículos, existen partes de alguna historiador que ha investigado y que hay una pequeña parte, pero no profundizada. Ese es nuestro problema. Y es el problema que yo enfrenté cuando comencé a hacer. Yo esto es la base de mi tesis, que comencé a hacer la investigación. ¿Por qué lo hice? Yo sí quería hacer todo el gobierno, pero está loco. Con los 30 años me he demorado 5 años. ¿Por qué lo hice? Porque yo tengo una carpintería como arquitecto y conozco la madera y conozco cómo se hacen los muebles. Eso me facilita muchísimo entender el proceso constructivo y entender las maderas de los muebles. Por eso que me es mucho más fácil. Por eso que tomé ese camino. Ok, muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Muy interesante. ¿Se sabe cuál era la ruta de estos muebles para que lleguen al Perú, sobre todo con materiales y diseños de China, sabiendo que Manila era un punto importante dentro de esta ruta? O sea, venían por China, sí, venían muebles por China. Básicamente era ropa y telas. ¿Hay algo de muebles chinos? Sí, pocos. Escritorios básicamente. Y por las dotes venían los muebles. No se comercializaban. O sea, no había un comercio. En el 17 venían por las dotes. Los españoles traían lo que es granadillo. Cuando vivían en México, algún virrey traía sus muebles, algunos se morían acá y con las monedas se vendían. Muebles rotos se compraban también, todo se compraba. O sea, no, yo he encontrado después del terremoto camas totalmente rotas y destrozadas y igual se compraban. O sea, no había un comercio de muebles, sino eran las personas que se movilizaban con estos objetos y llegaban y se morían y las vendían y se seguían tomando. O sea, no es como hoy en día mueble roto a la basura, no. En esa época todo se utilizaba y todo se preservaba. Ante todo, felicitaciones, me encantó la exposición. La diferencia con el mobiliario moderno es la simpleza, la línea recta, siempre minimalista, a comparación de los muebles de esa época que son bastante recargados.
estos muebles. Quería saber si hay algún estudio sobre la iconografía de los diseños en los muebles, los símbolos, como mencionó hace un rato, los leones, por ejemplo, qué significaban, o las figuras que aparecían en los muebles, ¿no? Los diseños decorativos. ¿Hay un estudio sobre el significado de estos iconos? En el 17 sí algo se ha estudiado, los escritores como el Mali, que son temas mitológicos, que sí hay algo, pero el problema es que es poco mobiliario, y no se ha identificado, es un poco mobiliario identificado por épocas. Se identifica por la materialidad, básicamente, ¿no? Y por las formas que están hechas de los documentos. Y yo todavía, 18, no he llegado a sacar. Por ejemplo, en el OSMA, hay estos muebles de acá, que tienen unas flores que estoy tratando de identificarlas a través de unos libros de temas de flores del siglo XVIII para ver si encuentro un equivalente. Porque eso tiene que haber venido por imágenes, por ilustraciones, por grabados, como la pintura. La pintura está referida al grabado. Pintura colonial, referente a un grabado. Hay una interpretación de ropa, del fondo, pero siempre lo principal es el grabado. En mobiliario limeño también. Y yo creo que la plata es lo que se interpretaba mucho más, había mucho más libertad porque había mucho platero, ¿no? Y se manejaba muy bien la plata desde el virreinato, desde la parte de la economía. El virreinato se sigue usando la plata y la plata era muy barata, no era cara, era parte de la vida cotidiana. Gracias. Sí. Primero al fondo y luego llegamos a su... Buenas tardes, Diego, te felicito por la conferencia, muy interesante. Quería saber, ¿ha aparecido algún nombre de algún ebanista que haya comenzado a volverse importante por su producción? No sé, si en algún momento aparece algún nombre. O sea, sí he encontrado nombres de carpinteros, el término ebanista no usa, carpinteros sí, de aprendices carpinteros también he encontrado, justamente estoy juntando, sí he encontrado 17 y 18. Inclusive cuando hay tasaciones, en el 18, hay nombres también de ebanistas, nombres de pintores y nombres de plateros. Porque era gente muy rica y tenía objetos de plata, les pedían. Inclusive hay elementos hechos por ellos mismos en la tasación, que sí he encontrado. Gracias. Diego, ¿qué tal? Felicitándote por tu conferencia primero, y lo que quería un poco más saber es sobre la influencia francesa que pudo haber a partir del advenimiento de los Borbones, que me parece que no fue tan extendida en el mobiliario del siglo XVIII, ¿no? Yo pensé cuando comencé a estudiar el 18 que pasaba lo mismo, eran franceses, pero no, eran ingleses. Sí, aunque parezca mentira. Eso también me llama la atención. 19 es francés, 18 es inglés. No hay. O sea, claro, está la quinta presa. Pero Lima tenía muebles ingleses. Todavía no he encontrado un mueble francés. Seguramente algunos, pero todavía no he encontrado. En todos los documentos que he revisado son ingleses. Todos. Y una segunda pregunta. ¿Puede ser que como consecuencia del marasmo de la época de la independencia y todos los conflictos que se suscitaron posteriormente, y como consecuencia de ello que algunas de las familias de la élite limeña colonial emigraron o retornaron a España, ¿no? Eso implicaría también el hecho de que haya no mucha cantidad de mobiliario de ese periodo, debido a que algunas de las familias más importantes regresaron a España con todo su homenaje mobiliario. ¿Podría darse ese caso de la escasez que se da, inclusive que se refleja en las fuentes de investigación? Lo que pasa es que Lima, en la época del virreinato, era tan importante como Londres, como París. Ese es el tema. Por lo tanto, había gente que tenía muchísimas cosas muy finas. Entonces, cuando llega la independencia, los españoles tenían lo suyo. Después de la independencia, con las crisis económicas que tenía el Perú, gente vende sus cosas o se las lleva afuera. Claro que sí. Lima no era una ciudad de segundo nivel, Lima era una ciudad de primer nivel a nivel mundial. Lo que pasa es que eso cambia con la República. En el virreinato tenías México y tenías Lima. El resto de ciudades en Sudamérica eran de segundo o tercer orden. Lima era ciudad importante, eso hay que tenerlo bien claro. Y eso se refleja
en relatos de algunos viajeros europeos del siglo XVIII que realzan la importancia de Lima con respecto a ciudades europeas y definitivamente en comparación a México eran más importantes. Y yo en el 17 encontraba un libro en el cual decían que Lima sería mejor que en España, porque no llovían, techos planos y se comía maravillosamente bien y se vivía muy bien. Gracias. Vamos a tener dos preguntas más, por favor, que están allí. Sí. Las dos preguntas finales. La letra de la mía hay dos preguntas, gracias por la exposición, pero sobre los espejos, ¿tiene alguna información? O sobre los pueblos de cocina, ¿cómo era? Cocina muy poco, 17, 18 y un poco más. Espejos se habían en el 17 y el 18. Eran muy caros. Estaban en la cuadra básicamente y en el dormitorio, los espejos. Y marcos dorados. Inclusive la pintura, hay pinturas con marcos dorados, 18 con hojas de laurel, y hay pinturas sin marcos. Os extraño. Yo encontré pinturas sin marcos que se colgaban en la casa. Mucha pintura. Hay personas que encontró que tenían 150 pinturas, 80 pinturas en su casa cuando se mueren. Gente muy rica, evidentemente, ¿no? La última pregunta, por favor. Disculpa más bien por Buenas tardes. Sí. Gracias por la exposición tan didáctica. Una consulta. Sobre la última diapositiva que colocó, ¿cuál era la función exacta de esta pieza mobiliaria? Porque me parece haber visto una de esas en el segundo piso de la Quinta de la Presa. Esto es probable que En el RIMA. que haya estado en la Quinta Presa este mueble. Me parece haber visto una de esa factura. No estoy 100% segura, no soy especialista, pero antes de que empezaran las restauraciones en Quinta Presa, fui a ver y me parece haber visto una pieza de esa talla. O sea, yo sí creo que este mueble puede estar en la Quinta Presa y es un mueble importante. Fue un mueble, debe haber sido el mueble más impactante cuando llegó a la ciudad de Lima. O sea, era el mueble, como se diría, el carro. O sea, ¿era un mueble multiusos o era para...? Esto para mí es un escritorio, la parte inferior tiene cajones para guardar cosas, puede ser ropa. Eso estaba en la cuadra, lo que yo he encontrado. Para mí, todavía no lo tengo claro, para mí es una papelera, como nombre, por lo que yo he encontrado con las descripciones que se tienen. Pero tengo que verificar. Como te digo, tengo hace un año investigando muy poco para afirmar las cosas. Tengo que tener más documentos que me afirmen lo que estoy diciendo. Yo tengo ¿no será que estás recordando el oratorio de la Quinta Presa? Porque en general la Quinta Presa ya está bastante vacía, ¿no? Y lo que tienes es el oratorio que tiene unas puertas muy bonitas, pintadas, sí, exactamente, está empotrado en la galería que da hacia el jardín. Puede ser, el segundo piso. Que sí, bueno, es de la misma época, más o menos es de la misma época. Sí. Gracias. Bueno, y la última pregunta, sí, porque estuvo esperando el señor de hecho lo hemos dejado incluso antes, estuvo queriendo preguntar antes, sí, por favor. Buenas tardes, Diego. Gracias. Tenemos el mueble mirando todos y una pregunta de las dos cosas. Me parece también que tiene algo de secretario. Sí, claro, o sea, es el concepto, o sea, este es un mueble inglés, los ingleses tienen este tipo de muebles, los españoles no, los ingleses. Lo que pasa es que Carlos III trae la moda inglesa a España y por lo tanto se va a las colonias, ¿no? Llega al virreinato, al virreinato de México, al virreinato del Perú. Acuérdense que este señor Carnero no es un hombre muy rico y habrá viajado, se lo habrá traído a alguien, se lo habrá comprado a alguien, no sé, no he encontrado su inventario todavía. Y el inventario de su testamento podría decirme muchas cosas. ¿El estilo Sheraton de qué siglo aparece? El Sheraton estás hablando de 18. Inglés. O sea, lo que pasa es que los ingleses lo tienen muy marcado. Nosotros no. Porque son periodos más largos, somos más alejados del mundo. Y en el Perú lo importante era la plata, no el mobiliario. El mobiliario es muy fino, pero lo importante en el virreinato es todo lo que se hace en plata. Porque se hace muchísimo. Y lo otro, qué duda cabe de que Perú, país de artesanos, pero ¿cómo hicieron para saber del pan de plata, pan de oro, el Luis XV, todos los estilos detallados? Los españoles llegaron con las técnicas y enseñaron. ¿Por qué la pintura colonial está muy, entre comillas, mal entendida, como si fuera mal hecho? Porque el concepto
del hombre andino no pintaban en la época precolombina. Ellos aprenden a pintar y no pintaban personajes. Habían esculturas en los huacos de personajes, pero no pintaban personajes, ellos pintaban algo completamente distinto, totalmente planos. Entonces, cuando llegan los europeos al Perú a enseñarle a los andinos en el Perú, en el virreinato, su respuesta es una respuesta cultural. Y eso es como responde. No es que no supieran pintar, es su respuesta cultural. Y eso hay que entenderlo claramente. Por eso que la pintura cusqueña, la pintura del siglo XVII y XVIII tienen una forma distinta que la europea. Los más europeos son los que pintan como los más europeos. Por ahí hay algunos que pintan como europeos, pero el grueso no pintaba como europeo. Igual sucede con todo. Bueno, finalmente queremos volverte a agradecer, Diego, por tu presentación. Creo que ha sido bastante didáctica y bastante instructiva. Y nada, invitarlos a ver la exposición que está abierta hasta abril. Pásense a dar una vuelta. Tenemos también un programa de visitas guiadas y vamos a tener otros eventos en relación con la muestra. Gracias por asistir. Nada, un último aplauso para Diego, por favor.